Ahora sí empezamos a grabar. Como les venía diciendo, obligaciones nacionales y obligaciones en moneda extranjera. No sé si con respecto al taller que el profesor les hizo en clase, algunos me estuvieron preguntando, no sé si tienen alguna duda que quisieran resolviéramos acá o otra duda en particular que tengan sobre los ejercicios en moneda nacional o en moneda extranjera. Algo que quieran decirme, que digan como que, ay, no, en esto no sé, no me cuadra, estoy fallando. Yo quisiera hacer un ejercicio que él nos había dejado en un taller para estudiar sobre moneda nacional, que hay que dar 2 cuotas de más. Ok. Sí, en eso yo también pues lo intenté hacer, pero no sé si lo hice como era. Como tal, dudas, así que yo diga, uy, esta duda tengo, no sé cómo hacerlo por ahora, no, porque pues hemos visto muy poquito y entre más ejercicios hagamos, pues mejor. Y usted sabe que uno la coge es haciendo ejercicios y ejemplos y todo eso, pero así una duda como tal, no, pues yo no tengo. Ok, entonces yo no tengo todo el material que el profesor les haya brindado, entonces si alguna tiene el ejercicio puntual que me están diciendo, me lo puede comparte pantalla y lo vamos trabajando, vamos abriendo el Excel y lo vamos trabajando entre todos. Si quiere, yo se lo puedo pasar por WhatsApp o algo, porque es que yo estoy en el teléfono, entonces no puedo compartir pantalla. O si quiere, lo comparto desde el teléfono. ¿De Sí. cuál ejercicio, Ana? El de moneda nacional. Ese era el tercero. El tercero, el que hay que dar 2 cuotas Ah, ok. extraordinarias. Ay, yo lo tengo aquí en Excel, pues lo que yo creo. Ok, sí, no importa, Sí, compártenlo y lo Dale. vamos socializando todos, cuáles dudas son las que tienen, en donde de pronto dijeron, yo creo que es así, pero puede que no, y lo vamos desarrollando entre todos. Primero Dale, entonces. desarrollemos duditas, eso. Bueno, ok. Pues pensé que me ibas a dejar compartir, pero pues, Sí, comparte. No, pues déjame, por favor. no sé cómo dejarte compartir pantalla. No, vea la configuración donde dice más, los 3 Ah, punticos. listo. Y ahí te aparece algo de configuración de la reunión y le hacen compartir pantalla, si es que no te está dejando compartir. Listo. Creo que Listo, ya. ¿Sí? ya te voy a mostrar, sí. Ay, qué bien. Bueno, yo hice esto. No sé. ¿Alcanzan a ver o...? Sí, pero, ok, Ok, el ejercicio como tal, el enunciado, ok, ¿qué decía el enunciado? por acá, ¿cómo era que se llamaba ese? Nacional. Era este. ¿Alcanzas a ver? No, ¿cierto? Estoy viendo el Excel. Cambia pantalla. Ujú. Ah, sí, perdón. Ya. Exacto, perfecto. Entonces vamos a leer. El 1 de julio de 2003, Carlos Ansas decidió realizar un préstamo. Déjenme admito a unas personitas que están queriendo entrar. Listo. Un préstamo de 50 millones en una cooperativa que le cobra el 1.5% mensual. La entidad debe cancelar la deuda en 6 cuotas mensuales iguales, o sea, la cuota la vamos a manejar, una cuota fija. Además, en los meses 3 y 5 debe realizar 2 cuotas extraordinarias por valor de 6 millones de pesos cada una. Tuvo que pagar como comisiones el 2% sobre el total del préstamo. Listo, se pide cálculo de la cuota anual, cálculo de la tasa de interés y cálculo del costo amortizado, registros contables en el diario. Ok, perfecto. Entonces, si quieres, vamos al Excel. Pues ya que tú lo tienes como para tener la base y no demorarnos tanto escribiendo. Dale. Listo, entonces, así como nos tiene el compañero, lo primero que debemos hacer, pues el primer paso que uno tiene que hacer es copiar los datos más importantes que nos dice el ejercicio. Entonces, el ejercicio nos decía que son 50 millones de pesos la obligación como tal, pues la principal. Nos dan un tiempo para pagarlo de 6 meses. La tasa de interés es del 1.5% y nos dice que aparte tenemos que
unos costos incrementales del 2%. Estos costos incrementales se deben a lo que habíamos pagado de comisión, ¿cierto? Sí. Listo. Todos están bien ahí. Todos sabemos por qué esos costos incrementales. Niños, los que estén acá presentes, ¿saben todos por qué? Listo. Okay. Bueno. Sí. Bueno. Los costos incrementales relativos, pues, es el millón de pesos y nos dicen que hay que hacer 2 cuotas extras de 6 millones de pesos cada una, entonces serían 12 millones de pesos. Lo inicial, lo que realmente me va a desembolsar la entidad, no van a ser 50 millones porque me van a cobrar la comisión, entonces me van a desembolsar realmente 49 millones de pesos. Entonces, ¿puedes bajar, por favor? Sí, yo. Listo. Entonces, el principal, como ya lo dijimos, son 50 millones de pesos. ¿Qué hizo el compañero? El compañero trajo a valor presente ambas cuotas. Las cuotas que extras. ¿Listo? Todo con el fin de poder hallar el valor de la cuota fija. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nosotros en finanzas, que vimos el semestre pasado, creo que fue, o el antepasado, vimos una formulita para traer los valores futuros a valor presente. Entonces, ¿qué decía la formulita? Ah, bueno, entonces es el monto por 1 más la tasa de interés elevado a la menos alta, porque lo voy a traer a valor presente, o dividido sobre 1 más. Entonces, acá bueno, ahora utilizamos la fórmula de Excel, excelente, perfecto, la fórmula de Excel que es valor actual, perfecto. Entonces traemos nuestra cuota a valor presente y nos da que la cuota extra es 5.737.902 para el mes 3 y para el mes 5 es 5.569.562. ¿Cómo se maneja la fórmula o todos sabemos manejar de la fórmula de valor actual? O pedimos que nos la muestre otra vez y vemos cuáles son las celdas que utilizamos. Eso. Que la muestre por otra vez. Exacto. Bueno, entonces vamos a tener la tasa, que en este caso es la que manejamos en la obligación financiera, que es el 1.5%. ¿Cuántos periodos son? Resulta que la cuota extra del mes 3, pues va a tener esos 3 periodos, y la cuota extra del mes 5 va a tener los 5 periodos. Entonces, no van a ser la misma fórmula porque son en periodos diferentes. Entonces, para esta que estamos viendo en pantalla, que es la cuota 2, es en el mes 5. Entonces, son 5 periodos que tenemos que trasladar a nuestro valor presente. Y por último, lo que vamos a hacer es, ¿por qué ponemos negativo? Porque si lo dejamos así solito, nos queda negativo el valor actual. Entonces, lo que ponemos es menos y ya el valor total de nuestra cuota, que en este caso eran 6 millones de pesos, entonces menos 6 millones para poderlo traer al valor actual, o al valor presente en este caso. Todos entendimos ya cuáles son las celdas que se utilizan en la fórmula. Sí. Perfecto. ¿Alguien tiene el micrófono encendido? No sé quién es. No. Perdona, alguien lo silenció accidentalmente. Ya. Listo. Entonces, listo. Esas fueron las fórmulas que se utilizaron para traer la cuota extra a valor presente. Ya con esto podemos decir y podemos hallar mejor la anualidad. Entonces, la anualidad, entonces, el valor de la anualidad en este caso será coger el valor principal, pues el monto principal que era la obligación financiera, en este caso los 50 millones, y restarle las cuotas que yo voy a dar extra. Pero ¿por qué restamos las cuotas? Porque resulta que a usted, pues no nos lo dicen pues explícitamente, pero usted como voluntariamente, usted va a decir, yo voy a abonar esto a la deuda. Entonces yo tengo que mirar realmente cuál es la obligación que yo necesito tomar con los intereses y cómo me va a quedar la cuota fija con esos abonos que yo estoy haciendo, que no voy a calcular en nuestra tabla de amortización, sino que yo dije, no,
En el mes 3 yo voy a tener la suficiente liquidez para decirle al banco, ven, yo te voy a pagar algo de lo que te debo. Entonces, por eso necesitamos restárselo. Es como si estuviéramos abonando al capital extraordinariamente. Listo. Entonces, luego entonces hallamos la cuota. Entonces, ¿qué hacemos con la cuota? Hacemos una formulita que es como es cuota fija, es con pago. Si no fuera cuota fija, ustedes ya también han trabajado ejercicios con cuota variable, ¿cierto? ¿O no? No, ¿No? no, Ok, bueno, entonces ya sabemos para ahorita hacer un ejercicio con cuota variable. Entonces, gracias. como es una cuota fija, entonces utilizamos la fórmula pago, en la cual, ¿qué se va a utilizar? La tasa, que en este caso es del 1.5%. ¿Qué más se utiliza? El periodo de tiempo, que son en este caso 6 meses, y como ya les había dicho, se utiliza el menos, porque si no nos queda en negativo la cuota, entonces menos lo que realmente le voy a deber al banco. ¿Qué es lo que hallamos ahorita? Los 38.692.000 pesos. Entonces, ese es nuestro valor de la cuota, y con eso ya hacemos nuestros asientos contables. Entonces ya sabemos que mes a mes vamos a generar unos intereses, vamos a generar un abono y vamos a pagarle al banco. Entonces, bueno, sí, la tabla de amortización. Pues, listo. ¿Así? Sí, perfecto, no importa, es ya. Como ya les dije anteriormente, realmente el banco, aunque yo le deba a él 50 millones de pesos, porque el banco no me va a decir, sí, yo le cobré de comisiones 1 millón, 2 millones, 5 millones, no, usted le sigue debiendo a él los 50 millones de pesos, pero ¿cuánto es realmente lo que a mí me va a entrar al banco? Pues a efectivo, equivalente al efectivo, o si le trasladan a la cuenta bancaria que maneje la empresa. Le van a entrar 49 millones de pesos y ya hallamos nuestra cuota, porque la cuota si la hallamos ¿con qué base? Con la base de los 50 millones, menos las cuotas extras que habíamos dado. Teniendo en claro eso, lo único que hace falta es poner los intereses. Ok, manejan otra tasa de interés. Aparte, hayan otra tasa. Sí. Ok, eso es nuevo. Yo no manejaba Sí, otra tengo tasa. que hacer así. Ok, perfecto. Entonces, con el nuevo flujo de efectivo, ok, perfecto. Entonces, Sí, ya sino no, que él nos había dicho que nosotros calculáramos esa cuota y ya la tasa de interés iba a cambiar porque hacíamos esta operación de los flujos de efectivo. Ok, entonces la tabla del costo amortizado lo manejan es con la nueva tasa de interés. Sí. Ok, perfecto. Listo. Entonces, hayan la nueva tasa de interés con los flujos, como dijo el compañero, y ya esa tablita ya es más carpintería, ¿cierto? Mientras que uno tenga la primera filita, el resto es arrastrar. Entonces, pero ¿qué es lo que es importante? Que los intereses los sacamos del saldo y que el abono es la resta entre la cuota y los intereses, porque como la cuota es fija, entonces no se puede cambiar. ¿Qué va a pasar? Dime. Perdón por interrumpirte, sino que quería preguntarte algo. Yo calculé pues con la cuota para todos los 6 periodos, pero como en estos 2 periodos existe esa cuota extraordinaria, entonces yo le sumé los Sí, 6 millones. perfecto, sí. ¿Está bien? Sí, exactamente. Ah, Eso es lo que tenemos que hacer. Que en la cuota, porque eso es lo que se va a reflejar en contabilidad. Recuerden que nosotros hacemos ese cuadrito para poder trasladarlo a nuestros asientos contables. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Esa cuota ya no van a ser 6 millones, sino que van a ser 12. Pero esa va a ser nuestra nueva cuota. Pero, ¿qué es lo importante acá? Que la cuota se está haciendo también es más que todo para disminuir los intereses. Cuando usted lo que le dice al banco es, venga, yo tengo más plata y usted abona, el banco muchas veces le pregunta, pues a veces y a veces no, porque el banco no pierde. Le va a decir, ¿usted va a abonar a capital o va a abonar a los intereses?
Entonces, lo mejor que una persona puede hacer es decir, yo abono a capital, porque cuando yo abono a capital me disminuye el saldo, que es lo que yo afecto para sacar los intereses. Porque nosotros cuando hacemos la fórmula, ¿qué hacemos? El saldo que me quedó lo multiplico por la tasa de interés y de ahí saco los intereses, pues es lo que voy a pagar de intereses. Si yo disminuyo ese saldo abonando a capital, entonces me van a generar menos intereses. Entonces, es para que lo tengan en cuenta. Ya en ese caso lo que queda es hacer los asientos contables. Exacto. Para hacer el reconocimiento de la obligación financiera es muy sencillo. Bancos o efectivo y equivalente al efectivo, a donde le trasladan el dinero. O si se lo van a dar en un cheque, pues. Con los 49 millones, que es lo que realmente le ingresó al banco. O, pues, que era lo que yo hacía con mi profesora, porque a mí me dio la profesora Beatriz, generábamos el gasto de la comisión. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? No está mal lo que ustedes hacen, pero es como para que también tengan en cuenta que se puede hacer de otra manera. Cogíamos y decíamos, el pasivo financiero siguen siendo los 50 millones de pesos, porque a mí el banco no me va a dejar de cobrar los 50 millones. Y generamos el gasto de la comisión. Entonces, al banco me entran los 49. El gasto de la comisión, que era en ese caso 1 millón de pesos, sería para el pasivo financiero los 50 millones de pesos. Así lo manejamos. No digo que esté mal, sino que es para que lo tengan también en otro escenario, en otra perspectiva. Listo. Para el primer mes de los 6 meses que va a durar la obligación. Para el primer mes, el gasto financiero es el gasto por los intereses que estamos manejando, que es traer lo de la tabla de amortización. Por eso es muy importante hacer bien esta tablita, porque si la tenemos bien, es pasar los valores para hacer los asientos contables. Entonces manejamos esa tasa de interés, damos el abono a capital para poder disminuir nuestra obligación y eso lo sacamos del banco o de caja o de efectivo y equivalente al efectivo, como lo quieran manejar. Listo. Y así sucesivamente en todos los meses. Ahora vamos a ver los meses que tuvieron la cuota extraordinaria. Los intereses, exactamente. Cuando nosotros decimos, ven, nuestro pasivo financiero disminuyó ya en 12 millones, es porque tuvimos nuestra cuota normal que le íbamos a dar a él, más esa cuota extraordinaria, como nos dijo el compañero anteriormente. Entonces, así se manejaba. ¿Alguien, después de esta lectura y de este pues, análisis que hicimos en estos minuticos, alguien sigue teniendo alguna duda con este ejercicio y quisiera saberlo para poder pasar a otro tema? Nadie, seguros. Acá nos podemos, miren, no se preocupen por el tiempo, podemos demorarnos el tiempo que sea necesario. Lo importante es que ustedes no queden con dudas, porque esto lo van a seguir viendo en las otras materias. Entonces, es muy, muy chévere que lo tengan claro desde ya. Ninguno tiene dudas, seguros. Bueno, entonces, ¿qué otra duda podemos tener de obligaciones? Me dijeron que no tenían en claro lo de la cuota variable. Una cuota fija es cuando nosotros nos dicen, con esa cuota vamos tanto a abonar a intereses como a abonar a capital. Una cuota variable es cuando nosotros fijo abonamos a capital, pero nuestros intereses van a ser variables. Cuando nosotros estábamos en finanzas de tronco común, nos decían, ¿qué es lo mejor? Lo mejor es la cuota variable. ¿Por qué? Porque al final de la obligación vas a pagar menos intereses y nos lo demostraron. Esto, perfecto. Hasta ahí todo claro. Entonces les voy a mostrar, pues con una obligación, puede ser la misma incluso cómo hacer para lo de la cuota variable. Entonces voy a compartirles la pantalla para que pues sea un plus y sepan también cómo hacerlo. Yo les tenía acá el punto 2 del taller que algunas personas me mandaron y me dijeron, ve, no sabe cómo hacerlo. Y ese mismo taller tenía un punto de obligaciones financieras en moneda extranjera, entonces también lo tenía por si tenían alguna duda. Entonces, pero no, al parecer no tienen dudas, entonces podemos seguir con este tema que también es interesante. En este caso teníamos un principal
de 50 millones de pesos. Una tasa de interés, que no recuerdo, bueno, pongamos el 8%. Y pongámoslo anual para que sea más, para que podamos abordar más temas. Y en un tiempo, solo en un tiempo, no me pongas la I, bueno, pongamos tiempo. En un tiempo de 3 años. Listo. Entonces, cuando nosotros tenemos cuota fija, utilizamos ¿qué? La fórmula de pago. Y nosotros utilizamos la tasa de interés, los periodos, que en este caso son 3 años, y colocamos el menos el principal. Y esa va a ser nuestra cuota anual para nuestros 3 periodos. Cuando la cuota es variable, a ti te van a decir, mira, fijo, abóneme a capital. Y los intereses los vas acordando de acuerdo a lo que tú abonas a capital. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que uno hace? Toma el valor del principal, lo divide entre el periodo de tiempo en que va a ser la obligación y esa es tu abono capital, el abono capital fijo. Cuando nosotros hacemos la tabla de amortización, que tenía acá periodo, yo lo hago diferente, yo pongo el saldo acá y ustedes lo ponen al final. Entonces, por ejemplo, yo pongo acá el saldo, pongo acá los intereses, el abono a capital, y acá pongo la cuota. También ustedes ponen, ay, bueno. Chicos, me apareció en la pantalla que quedan 10 minutos para que se acabe el Zoom. A mí me han dicho que como es el correo registrado con la universidad, el anuncio aparece, pero no se acaba la reunión. De todas formas, yo ya creé otros 2 Zoom para seguir con la monitoría. Si llegado el caso me sacan, yo se los mando otra vez por el grupo de WhatsApp y volvemos a ingresar, listo, para que no se pierda la monitoría. Listo, entonces acá está la cuota. Cuando nosotros tenemos cuota fija, este valor es el que nos va a aparecer siempre, el que hayamos compacto. Siempre nos va a aparecer en los periodos, pues contando que este es el periodo 1, porque en el periodo 0, por lo regular, es mes vencido, entonces no pagamos nada. Cuando nosotros tenemos, esto es con cuota fija, cuando nosotros tenemos cuota variable, el abono a capital es el que va a aparecer fijo, con cuota variable. Y como la cuota, su nombre indica que es variable, cuando nosotros restamos el abono a capital, es que vamos a generar los nuevos intereses y así sucesivamente. Entonces voy a hacerles el ejercicio. A volverles a pegar este cuadrito y vamos a hacer el ejercicio como si fuera cuota variable. En el periodo 0, como venimos diciendo, el saldo es el principal, no hay nada extraordinario. Y por ende no tenemos, como es mes vencido, no tenemos intereses tampoco que causar. Listo, en el periodo 1, ya sabemos que el abono a capital es fijo, entonces siempre el abono a capital va a ser este. ¿Y cuál es este valor? Los 50 millones dividido el periodo de tiempo en donde se va a cumplir con la obligación, que en este caso eran los 3 años. 2, 3. Entonces, es igual por los 3 años. Y de acuerdo al saldo, es que tomamos los intereses. Por lo tanto, la cuota va a ser la suma de los intereses más el abono a capital y esta cuota siempre va a ser variable. Listo. Entonces, saldo es el anterior menos el abono a capital. Y listo. La cuota, por ende, es variable. Si nosotros, pues haciendo el ejercicio de comparación, nos vamos a dar cuenta que
teniendo cuota variable, la persona paga menos intereses. Pues eso ya también nos lo dijeron los profesores de finanzas. Lo raro, no hay nada raro. Lo único que tenemos que hacer, de hecho creo que es más sencillo porque si usted se le olvidó que era con pago la fórmula, o pues nosotros que no nos lo hacíamos en Excel, sino que era en hoja de papel, se le olvidaba a uno la fórmula, es muy sencillo, pues es solamente dividir el principal entre el n y listo. El resto era multiplicar los intereses y sumar intereses más abono capital de la cuota. Entonces, incluso sale, pues es más básico. Y para la persona que solicitó el crédito es más conveniente. ¿Qué pasa? Que al principio, como ustedes se dan cuenta, la cuota es superior. Pues son 3 años. Cuando son préstamos muy grandes y son periodos de tiempo bastante extensos, los primeros meses, los primeros años, pues los primeros periodos exceden bastante la cuota, pero luego van disminuyendo, porque así es, va disminuyendo la cuota variable, va disminuyendo hasta que termina pagando muy poquito la persona. Por eso a veces los bancos tienen muy buena capacidad, pero las personas prefieren la cuota fija porque saben que siempre van a pagar lo mismo. No es como que al principio tengo que sacar mucho dinero, aunque después no. Pero nosotros deberíamos tener una mente un poco más abierta a las finanzas y saber que nos estamos ahorrando bastante dinero cuando son pues, principales muy grandes en intereses. Entonces, así se maneja la cuota variable, por si de pronto en algún ejercicio el profesor se los coloca. ¿Qué más dudas pueden tener ustedes sobre obligaciones financieras nacionales y obligaciones financieras en moneda extranjera? Algo que no los deje o que crean que pueden preguntarle y de pronto no se sientan seguros en responder. Yo tengo una duda y es que el profesor dijo que nosotros podíamos hacer un tipo de simulaciones con estos ejercicios. Entonces, él dijo en una clase que podíamos hacer como si hubiera un periodo de gracia muerto. Entonces, ¿cómo sería eso? Periodo de gracia. Hay periodo de gracia y hay tiempo muerto. El periodo de gracia es cuando usted no tiene que pagar cuota, pero ¿qué pasa? La gracia no es tan gracia porque tienes que seguir pagando intereses. O bueno, te siguen generando intereses. Mientras que el tiempo muerto es cuando la entidad te dice, no pagas ni intereses ni pagas abono a capital. Literalmente es tiempo muerto. ¿Qué pasa cuando hay periodo de gracia? Hagámoslo así, y le dan un periodo de gracia de 1 año. Gracia de 1 año. Dentro de o sea que acá en el 1, solamente, ¿qué va a pasar en el 1? Sabiendo que solamente me van a cobrar intereses. Entonces, acá sería 0. Y acá realmente la cuota van a ser solamente los intereses. A este señor, ¿qué va a pasar? Le van a seguir cobrando en otro periodo intereses sobre los mismos 50 millones de pesos. O sea que van a haber 2 años en donde los intereses se generaron sobre el principal. Son intereses de 4 millones de pesos, cuando antes, en el segundo, eran 2.666.000. Entonces, el periodo de gracia, de pronto cuando uno está en apuros, pero no es recomendable. No, y esa es una publicidad que muchas veces nos dicen con el carro. Entonces, con 6 meses de periodo de gracia, con 1 año, o empiezo a pagar desde el 2022. Entonces, esos periodos de gracia no son tan convenientes, porque cuando uno mira, estás pagando mucho más. ¿Por qué? Por los intereses. Los intereses son los que consumen en la obligación. Pues es de lo que vive la empresa que te está prestando. Entonces, como lo vimos acá, son 2 años en los que pagas 4 millones de pesos de intereses. No, el periodo de gracia no es difícil de explicar y tampoco es difícil de realizar. Mírenlo acá. Entonces, 50 millones, como no hubo abono a capital, me van a seguir cobrando intereses por este monto. Listo.
Obviamente, si hay un periodo de gracia, entonces se te tiene que ampliar el plazo para que puedas seguir pagando el abono a capital. Listo. El periodo muerto, perdón. El periodo muerto es cuando te dicen a ti que realmente es periodo muerto, que te dicen no, empieza a pagar desde, acuérdense de mirar términos y condiciones. Cuando los términos te dicen que es periodo de gracia, entonces ya sabes que te van a cobrar más intereses. Cuando te dicen que es periodo muerto, es que son 5 años, pero no los empieza a contar desde que nació la obligación. Empieza a contar cuando se termine el periodo muerto. En este caso, se lo obtuvo la platica o se la desembolsaron el 1 de enero del 2021, que es el año que viene. Le van a dar un año de periodo muerto. Entonces, le dicen, no me pague ya. Hoy, 1 de enero, no, usted tenga su platica, utilícela en el negocio si lo va a ampliar o si va a comprar un sofá. Utilízalo lo que usted quiera. Págueme a partir del 1 de enero del 2022. O sea que este 1 ya no sería 1 de enero de, perdón, 31 de diciembre, que es cuando uno causa, sino que sería que este 31 de diciembre del 2022. ¿Sí entienden? ¿Sí me hago entender? Muy enredado. Bueno, hagámoslo así. Cuando nosotros, acá en el 0, este es 1 de enero del 2021. Cuando nosotros terminamos el año, bueno, esto también no sé si lo manejen igual. Ustedes... Listo. Bueno, igual ya empecé a grabar. Bueno, perfecto. Entonces, este es 1 de enero del 2021. Les estaba haciendo la pregunta de que si ustedes causaban y pagaban el 31 o causaban el 31 y pagaban el 1 de enero. ¿Cómo lo manejan con el profe Carlos? Respecto a los intereses. Se causa y se paga el 31. Perfecto, sí. Es que, pues, es lo mismo, sino que con la profe sí nos decía, usted adquirió el préstamo el primero, entonces el primero paga los intereses. Entonces pues, eso es muy subjetivo, eso es de cada quien. Entonces, listo. Entonces acá este sería, ¿qué? 31 de diciembre, ¿cierto? Entonces este sería el 31 de diciembre del 21. Tú vas a pagar la cuota. Causamos y pagamos la cuota. Entonces este sería 31 de diciembre del 2022. Causamos y pagamos la cuota. 31 primero. En este caso, como lo quieran ver, 31, porque causan y pagan el 31. 31 de diciembre del 2023. Entonces ahí ya terminamos. Cuando yo les digo periodo muerto es porque tú no vas a causar y pagar ese año que nació la obligación. Causas y pagas cuando se termine el periodo muerto. En este caso era de un año. Periodo muerto también de un año. Entonces, esto ya se va a correr. Ya no va a ser nacida la obligación el 1 de enero del 2021. Pero tú causas y pagas hasta el 31 de diciembre del 2022. Este sería 23, este sería 24. Pero ¿qué pasa? Es la misma obligación, sino que es como si tuvieran expandido otro año. Y eso eso sí es beneficioso para la persona, porque si necesitabas el dinero porque estabas mal, hablando de liquidez, entonces pues te dan ese plazo para que como que empieces a empezar a vender más, si es que lo que necesitabas era inventario, o a pagar a los trabajadores, o si tuviste algún tipo de daño en la empresa. Es muy beneficioso. Mientras que el periodo de gracia, pues es beneficioso en cuanto a que la cuota en ese año o en ese periodo te va a disminuir, pero luego eso se recupera en base a los intereses que te están generando nuevamente con ese mismo saldo. Entonces, lo beneficioso realmente sería el periodo muerto. Listo. Ahora sí queda un poquito más claro lo del periodo muerto y periodo de gracia. Sí. Listo. Perfecto.
otra duda que tengan, algo que... Ah, y simulaciones. Simulaciones pueden hacerlo incluso en la página de Bancolombia para hacer simulaciones también con las tasas de interés que ustedes quieran. Lo mismo, en esta materia, de pronto no sé si con Carlos, pero con el profesor Robinson que la daba el semestre pasado, sí les ponía a hacer conversiones de tasas. Excel maneja lo de tasa, interés efectivo y tasa. Por ejemplo, en un ejercicio, les pueden dar la cuota y ya ustedes tendrían que hallar la tasa. Es un ejercicio que se los puede decir el profesor. Entonces, ¿cómo hago? Por ejemplo, acá les voy a demostrar para lo de la fórmula. Tenemos esto que es los datos iniciales más importantes. Cuando nosotros tenemos la fórmula tasa y a usted le dicen, vamos a crear el ejercicio. Entonces, Juan o Jonathan o Ana o Natalia o Jimena, la persona que sea, adquirió un préstamo por 50 millones de pesos para pagarlo a 3 años. Y la cuota que va a manejar es una cuota fija, puede ser una cuota fija de 19.401.675. O pueden decirle, una cuota variable de 4 millones, admito, de 4 millones para el primer año. Para tasa sería, lo más conveniente sería que les dieran la cuota fija para poder hallar el interés. Entonces, la tasa sería, ¿cuáles son los periodos? 3 años. ¿Cuál va a ser el pago? Incluso la misma fórmula te dice que lo más conveniente, pues, es hacerlo con pago, o sea que la cuota tiene que ser fija. Cuota fija, esta. ¿Y cuál va a ser el valor actual? O sea, ¿cuál va a ser el principal? ¿Qué es lo que me van a prestar a mí? Los 50 millones. Ponemos el negativo para que no nos vaya a botar negativo la tasa de interés. Entonces, esto 8% es el mismo 8% que nos habíamos inventado para el primer escenario. Entonces, si en algún ejercicio les piden hallar la tasa de interés, ya saben cómo hacerlo. Para conversión de tasas, de pronto si tienen una tasa nominal y la piden en efectivo, Excel también tiene interés efectivo. Por ejemplo, diciendo que este 8% es una tasa nominal. Entonces, colocamos interés efectivo, ponemos nuestra tasa nominal y ver los periodos del año. Y él te bota el interés efectivo que vas a manejar en ese... Uy, es punto y coma. Ah, no, son 2 paréntesis. Y te bota el interés efectivo que vas a manejar en ese periodo de tiempo. Que como lo ven, pues es el 0.22% más. Más de conversión de tasas, ya son fórmulas que vimos en finanzas, entonces no creo que se las ponga. No, pues no sería como prudente. Eso sería lo que yo creo que puede pues, ingeniarse un profesor como para preguntarles. Porque como uno está acostumbrado a que le den la tasa de interés, que en un ejercicio te pidan hallarla, pues es nuevo. No es difícil porque la fórmula está en Excel. Que de pronto le pidan que se lo den en una tasa nominal y se la pidan en interés efectivo, también está la fórmula en Excel. Son de pronto detalles que yo como estudiante les puedo decir a ustedes. No sé cómo es la forma de evaluar del profesor Carlos porque no me dio él. Estos 2 últimos semestres les dio la profesora Beatriz y el último lo dio también el profesor Robinson. Entonces tengo talleres de ambos profesores, tanto de la profesora Beatriz como del profesor Robinson. Se los quiero mandar para que practiquen. Si tienen alguna duda, obviamente pues me la hacen llegar y para también, pues no sé si el profesor ya con este taller que les hizo la clase pasada los evaluó y entran a ver otro tema o el taller era parte del examen, no sé. Él dijo que era un taller evaluativo. Ok, entonces yo creo que ya con esto él cierra este tema de obligaciones. Yo creo que entrarían a ver otro tema. Sí, porque creo que vamos a ver cuentas por cobrar, por pagar, perdón. Cuentas por pagar a proveedores y a trabajadores. Sí, entonces ya serían detalles como para que ustedes mismos empezaran a practicar. Esta monitoría también quería para que nos pusiéramos de acuerdo en qué días les resultaba también a ustedes fáciles.
porque lo de los monitores hasta esta semana, hasta la semana pasada, y el que es jefe de la materia, nos pusimos de acuerdo ya solamente hasta esta semana. Entonces, por eso es que hasta ahorita les vengo a dar una monitoría. Entonces, no sé si a todos, pues lastimosamente no muchos entraron, no a todos les convendría esta hora, o les conviene. Entonces, era para que nos pusiéramos de acuerdo a dialogar eso. O si de pronto a los que no se graban y ellos los ven por aparte o quieren otro horario, porque hay personas que trabajan. Entonces, no sé si los que estamos acá podemos seguir reuniéndonos los sábados. Todos los sábados, no importa que no, es que no hay examen, entonces no entremos. No, pues la idea es que entremos para que cuando sea el examen hayan menos dudas, nos rinda más el tiempo para hacer ejercicios. Entonces, no sé, ¿qué opinen ustedes? Si nos seguimos reuniendo los sábados. A mí me parece que está bien seguir reuniendo los sábados. Yo también, y a la misma hora, no habría problema. Listo. Entonces, los sábados a las 2 de la tarde. Miren todo. Cualquier duda que tengan, así sea chiquitica, si ustedes digan, ay, eso no importa, ese ejercicio ya lo hicimos, entonces no lo van a evaluar. No. Y si dentro de 8 días llegan dudas de obligaciones, aunque hayan iniciado cuentas por pagar, no importa. Miren, todo lo que a ustedes se les pase por la cabeza, y esto cómo sería, me lo pueden comentar. Yo no me las sé todas. Entonces, si de pronto, ay, nunca se me había ocurrido eso, es primera vez para mí, le voy a mandar un correo o un mensaje al profesor y lo solucionamos. Con moneda, sí, listo. Vamos a hacer un ejercicio con obligación en moneda extranjera. Vamos a hacer entre todos. Hagámoslo en años, para que podamos. Hacerlo en años es lo mismo que hacerlo mensual, sino que, ¿qué pasa con los años? Que pues no nos quedamos 12 meses haciendo el mismo asiento. Claro que en moneda extranjera, pues la tasa cambia. Listo, entonces digamos que ¿en dónde lo vamos a hacer o a quién se lo vamos a prestar? ¿Quién nos va a dar el dinero? ¿Unos mexicanos, unos estadounidenses, algún europeo? ¿Quién quiere que nos preste el dinero? ¿Quién quiere que nos preste el dinero? En libra esterlina, no sé. Hagámosla con euros. ¿Con Sí, qué? ¿Con libra esterlina? ¿Con qué más? Bueno, entonces con libra esterlina. Entonces vamos a decir, nunca he manejado esa moneda, entonces vamos a decir que nos van a prestar, ni siquiera sé cómo está la tasa de cambio. No sé, ¿300 es mucho en libra esterlina? ¿O es poquito? Vamos a poner, bueno, sí. Nosotros vimos justamente un taller donde decía, pues, pasaban varias TRM por periodos. Ah, listo, entonces si quieren me lo comparten, o si quieren compartir y los vamos haciendo. Miren, y eso también es muy válido. Ustedes no digan como que, ay, qué pena compartir, o ay, qué pena mi Excel, y yo no sé. No, antes es muy mejor, es muy rico, porque si entre todos lo hacemos y entre todos vemos un Excel, pues todos aprendemos, y la persona que está haciendo ese Excel aprende aún más. Entonces, quien quiera compartir pantalla o quien tenga un ejercicio y lo quiera compartir, miren, bienvenidos siempre. Les aseguro que es incluso una mejor manera de aprender. Entonces, el ejercicio, ¿quién lo tiene? Pues si quieres yo o quien quiera, pues no sé. Ya habían hecho entonces con libras, pues sí, si tenemos la TRM, mucho mejor para no investigarlo. O lo puede hacer Manu, pues, para que todos vayamos practicando. Bueno. Lo hago yo y cada uno abre un Excel. Sí, O también. Puede ser también. listo. Entonces, Ya si quieres, yo te eso, vamos dictando la. exactamente. Entonces me van dictando la TR y ya. Listo. Entonces, ¿cuánto vamos a prestar? A pedir prestado. En el ejercicio decía que 20.000 libres de esterlinas. Bueno, esa cosa. Listo. Entonces, el principal en moneda extranjera. Principal
en moneda extranjera eran 12.000. 20.000. Ah, 20.000, perdón. Mira la tasa. A una tasa de interés del 1% mensual. Pues si la queremos colocar en anual, ya le colocaríamos un poquito más, ¿no? O lo hacemos mensual y hacemos solamente unos mesecitos, pues no importa. Es que a veces ponen 12.000 a 12 años y entonces toca hacer el asiento de 12 meses, luego de los otros 5 meses. Por eso es que lo hago para que sea más práctico y las dudas que se despejen en el asiento que es. Ya para repetir, mucho mejor, porque pues no repitiendo, es que como me decía alguien anteriormente, es que aprende uno, que realmente es mecánico. Al final, este tema es más bien mecánico. Listo, entonces, si quieren lo dejamos en meses y hacemos unos 6 asientos. ¿Les parece? Sí, ahí lo tenía él también con 6 asientos. Wow, listo. Entonces, tasa de interés, ¿en cuánto tiempo podemos pagar el préstamo? Por cierto, comparte. Él lo dijo que a 6 meses. Ay, por cierto, lo siento, no. Se me olvidó Tranquila. compartir. No, tranquila. Listo. Ahora sí, qué pena, qué vergüenza. Listo, ahora sí. ¿Qué tiempo? Perdón. Él, pues, hace 6 cuotas a 6 meses. Ah, ok. La obligación completa son 6 meses. Listo. Claro que ya les evaluaron ese tema. Listo. 6 cuotas. Exacto. Ujú. Listo. Y ahora sí la tasa de cambio. La inicial fue de 5.060, perdón, 34. Perdón, no sé si es solamente a mí, pero te escucho entrecortado. No, sí, a mí también, Ana. Ay, a ver. O si quieres, te los voy editando. Creo que Sí, se desconectó. sí, entonces es el internet que le está fallando. Bueno, igual yo estoy grabando por si tienen fallas en el internet. También. Listo. Listo. 5.060 era la tasa de cambio inicial. Sí, 5.060.34. Ah, ok. Y ya finalizando el mes es 5.070.94. 70. La No, siguiente, no dice en qué fecha sí, exactamente. sí, es el 1 de marzo de 2021. Entonces esto sería al 31 de marzo. Sí. Y ya las que siguen son a final de mes. Ok. 31 de abril. 31 de mayo. 31 de junio. Ay. Mayo, junio. Ay, ¿O sabes qué 1, puedes 2, hacer? 3, 4. Dime. ¿Sabes qué puedes hacer? Coge Ah, pero me los arrastras con mis. no, Aquí. no, no, dale control Z. ¿A qué? A este. Solo ¿Cuál? dale control Z y te digo para que sea más ágil. Control Z. Control Z. Listo. En el de abril le vas a poner 30, porque pues termina en 30. Ah, qué bueno. Perdón. No, tranqui. Y coges 31 y 30 y ya los arrastras.
es hasta julio, Muchas gracias. ¿cierto? No, mentiras, es agosto, es que no sé ¿Agosto? cómo. Listo. A ver, era marzo, abril, todo marzo, todo abril, todo mayo, todo junio, todo julio, todo agosto. Sí. Listo. Listo. Ahí. Entonces, la que sigue es 5050.43. 5020.31. 5089. 5060. 5060, perdón, la de 60 es con punto 23. Y ya la última es 5050.23. Y ya. Listo. Entonces hallemos la diferencia en cambio. Va. Ahora sí. Menos este. Listo. ¿Qué pasa con la diferencia en cambio? La diferencia en cambio va a hacer que yo pague más o pague menos, si tengo suerte, y pues el mercado lo dispone en la obligación financiera. Entonces, cuando nosotros tenemos estos números negativos, significa que yo voy a pagar menos. Cuando yo los tengo en positivo, significa que voy a pagar más. Pagar más significa un aumento, entonces vamos a decir que vas a no solo tener el gasto de los intereses, sino que vas a tener aparte un gasto por la diferencia en cambio. Cuando yo los tengo negativos, ya no va a ser un gasto, sino que es como un ingreso, porque yo iba a pagar cierta cantidad, pero por la diferencia en cambio, ya no voy a tener que pagarlo. Entonces es un ingreso por diferencia en cambio. Ambos se van a ir contra la cuenta por pagar o contra el pagaré por pagar o contra la obligación financiera, como lo queramos nombrar. Entonces, ahora hagamos nuestra tablita. Entonces, esta tabla va a ser la de libras esterlinas, porque eso es lo que estamos manejando. Entonces, periodo, yo tengo el saldo acá, saldo, intereses, abono capital y cuota. ¿Me recuerdan, por favor? Ah, sí, cuota fija, ¿cierto? Sí. Entonces la cuota va a ser Si dijera que fuera variable, hacemos lo mismo que tú hiciste ahorita de no calcular exacto. el pago, sino más bien el abono, o cómo. Exactamente. Entonces, si fuera variable, espérate, terminar la pregunta. 1, 6. Sí, mentira. ¿Qué haría yo? Cogería el principal, lo divido entre el número de periodos y ese va a ser nuestro abono. Este valor va a estar siempre en esta columnita de la tabla de amortización, en todos los periodos. Y ya al saldo le calculo los intereses y en la cuota sumaría los intereses más el abono capital. Entonces, 0, 1, 2 y 3. Bueno, 0 es, en este caso, es 1 de marzo del 2021. 0 en este caso es este. Y este es este. Hasta agosto. Listo. Entonces, en este caso, el saldo serían los mismos que me están dando en la obligación financiera, que es
son las 20.000 libras esterlinas. Y en este caso empieza a cobrar el abono a capital, que sería este F4, porque son siempre los mismos. Acá. Hasta acá. Y lo único que haríamos sería esto. Por nuestra tasa de interés. F4. Y la cuota. Al saldo le restamos el abono a capital. Arrastramos, arrastramos y arrastramos. Listo. Así sería con nuestra cuota variable. El abono a capital sigue fijo, como si, y la cuota cuando es fija, pues es realmente la cuota la que no se mueve. Cuando la cuota es variable, el abono a capital es quien es fijo, es el que queda fijo. En este caso, la cuota era fija, entonces en este caso, la cuota es la que va a quedar inmovilizada. Los intereses siguen siendo los mismos y el abono a capital, pues para el primer periodo el interés sigue siendo el mismo. Y para el saldo sería, para el abono a capital la cuota menos el interés. Y eso es lo que le va a restar al saldo actual, lo que yo le abono. Ya. Lo que queda 0, que es lo que después siempre nos dicen los profesores, que en el último periodo el saldo tiene que ser 0 porque yo ya no le estoy debiendo nada a la persona o a la empresa que me prestó el dinero. Entonces, ¿queda claro? La tabla de amortización en moneda extranjera. Sí, para mí sí. Esta primera tabla, cuando es en moneda extranjera, es como si, pues es muy similar a la otra, sino que pues es en moneda extranjera. Empiezan a haber complicaciones, es porque es un poco más extenso el ejercicio al ser más tablas. ¿Cuál es la tabla que sigue? Chicos, ¿cuál es la tabla que sigue? Ya sigue con la moneda extranjera que vamos a utilizar en el periodo. Ok, sigue, exacto, la tabla de la diferencia en cambio, la tabla de la tasa de cambio. Entonces, ya sabemos, pues en este caso, yo se los pongo acá, ya sabemos cuál es la diferencia que vamos a utilizar y pues para cada periodo. Entonces, diferencia en cambio. Y esta, ¿cómo la llaman ustedes? Pues nosotros lo llamábamos, ¿cómo era que la llamábamos? Afectación al capital por diferencia en cambio. ¿Ustedes cómo llaman esta columna? Es que para nosotros hacemos dos. Pues la primera es la de la tasa primera, ¿cierto? Entonces esa es la que vamos a afectar como la obligación y como pues que lo recibimos. Y ya para las otras, esa la llamamos conversión. Y para las otras sí vamos a llamarla diferencia en cambio. O sea, ustedes solamente hacen dos tablitas. O solo, No, incluso solo una. no, si quieres te muestro. Sí, ven, por favor. Vale. Bueno, vuélveme a dejar compartir. Sí. Cierto que es otro. Dos. Creo que ya, listo, mira. Listo. Esta fue la que acabaste de hacer.
Ujú, Y ya, pues nosotros hacemos la primera con ujú, la TRM de inicio del periodo, de ujú. cuando se causó la obligación, porque eso es lo que vamos a registrar. Esa moneda funcional, pues ya lo que nos dé, vamos a pasarlo al préstamo como reconocimiento inicial. Y ya lo que vamos a hacer en las siguientes son diferencias en cambio. Pero el profesor dijo que mantuviéramos la misma, yo la quise llamar tabla de conversión, pero él dijo que mantuviéramos aún esa tabla de costo amortizado con lo que respecta a la moneda extranjera. Esto está en dólares, y ya la que está aquí abajo, pues esa es la moneda funcional. Digamos en este ejemplo. Así. O sea que ustedes para cada transacción hacen una tablita. Sí, Wow. sí, él dijo que hiciéramos eso y que ya Mm, luego lo afectáramos acá sí, a sí, esta sí. parte A la T. Ok. Sí, Ay, Dios, o cómo otra tú lo vez me harías. quedan 10 minutos. Ok, les voy a hacer la tablita y si algo, entonces volvemos a entrar al Zoom. Perdón, en serio, es que no sé por qué me está sacando. Va. Si quieres, Entonces, déjate. Ah, al, o entramos al Zoom para que empecemos nuevamente. vale, Sí, pues es que quedan 10 minutos, no sé cómo quieran. Si trabajamos estos 10 minutos, volvemos a entrar o entramos de una vez. por mí como sea. Entremos de una vez. Listo, Sí, entonces entremos de una vez. Listo. Entonces, yo hago como lo mismo que ustedes hacen, sino que no por cada transacción, sino que inicialmente, antes de hacer todas las transacciones. Entonces, acá lo que vamos a hacer es, vengan que yo se las tengo acá, para no copiarles. Listo. Esta, diferencia en cambio en el capital, pues afectamos el capital por la diferencia en cambio. Este ejercicio pues era trimestral. Pues trimestral, no, perdón. Se los hago acá. Listo. Esta es la tablita que, claro que pues al hacer estas tablas, de pronto sí, sino que todo lo que está en la tabla luego lo pasamos al asiento. Entonces no hacemos asiento y tabla, sino que pues pasamos lo de la tabla al asiento. Alguien tiene el micrófono encendido. Listo. Entonces, pues en este caso, ¿qué vamos a hacer? La tasa representativa para cada periodo. Para el periodo 0, ya sabemos que era esta, 5060. Y así para todos los periodos, que en este caso eran 6 periodos. Y la diferencia, en cambio, también la hallamos al ladito, pues, ahí está. Ya les explico qué tiene la tablita. Listo, ya les voy a explicar qué tiene la tablita. Perfecto. La tablita que tiene, el periodo en este caso, vamos a ponerlo así, periodo, que puede ser trimestral, anual, el periodo que nos diga el ejercicio. La tasa representativa también nos la da el ejercicio, hacemos la diferencia en cambio, que eso también es restar el actual menos el anterior, y de acuerdo a eso, lo que les había dicho, si es positivo es un gasto, si es negativo es un ingreso. ¿Qué pasó? Debido a ese gasto o a ese ingreso, me aumentó la obligación, o sea, me aumentó el saldo que yo debo de pagar. Por eso es que la diferencia en cambio afectó el capital, afectó realmente el capital, no, el dinero que yo le debo pagar a
a la empresa que me prestó la platica. Entonces, ¿qué es esta tabla? Escoger la diferencia en cambio unitario por lo que yo le debía al banco en ese periodo, o lo que yo le quedé debiendo en el periodo. Y eso fue lo que a mí se me aumentó. En el siguiente periodo ya no se me aumentó, sino que se me disminuyó. Entonces, ¿en cuánto se me disminuyó? Pues entonces, lo que me quedó el saldo por la diferencia en cambio que hubo. Eso fue lo que yo me ahorré. Y así sucesivamente. Esa tablita nosotros la hacemos y ya luego pasamos nuestros valores, estos de acá, a pesos, que es lo que ustedes hacen después también. Hacer esta misma tablita, pero con la tasa representativa de cada periodo para que lo hagamos en pesos. Es que yo siento que los voy a enredar porque nosotros hacemos como 4 tablas para hacer un ejercicio en moneda extranjera, mientras que ustedes solamente hacen una y las otras son las mismas para cada hacienda. Entonces, si sienten que los estoy enredando, me avisan, porque lo que menos quiero es que si algo ya lo tienen aprendido, luego lo desaprendan por mi culpa. Entonces, si sienten que no, pues, o sea, como que no lo entienden o no es lo que Carlos de pronto quiere que hagan, entonces, pues me avisan. Vamos a ver cómo lo hacíamos nosotros. En este caso, lo que vamos a hacer es coger el saldo que nosotros tenemos y lo vamos a multiplicar por la tasa representativa que hubo en ese periodo. Para el periodo 0 no hay ni intereses, ni abono capital, pues no hay cuota. Para el saldo 1, el saldo que manejamos por la tasa representativa de ese periodo. La cuota es fija, pues la cuota es la cuota por la tasa que hubo en ese periodo. Los intereses por tasa representativa. Y así cada valor. Abono capital por tasa representativa. Como se dan cuenta también quedan 0, pero ¿por qué quedan 0? Pues porque cuando el saldo acá es 0 y lo voy a multiplicar por la tasa representativa, pues cualquier número multiplicado por 0 me da 0. Entonces no hay problema en que le quede debiendo algo al banco. Listo. Esto, pues cuando nosotros sabemos por principio la contabilidad se tiene que llevar en este caso en pesos colombianos, esto es lo que yo realmente voy a pasar a los asientos contables. Pues esta tablita. ¿Y qué es lo que voy a llevar como gasto de diferencia en cambio? Estos cuadritos de acá. Este será un gasto, este será un ingreso. Un ingreso, gasto e ingreso. Entonces, cuando yo tenga el asiento contable, que en mi caso lo hacíamos gasto por intereses, gasto por intereses, hacíamos el gasto por la diferencia en cambio, que se iba a ver afectado directamente contra la obligación financiera que me estaba cambiando, pues estaba alterando la obligación financiera en moneda extranjera. Volvíamos a afectar la obligación con el abono que estábamos haciendo y todos los sacábamos de banco. Voy a hacerle solamente este ejemplo y ya luego ustedes me dicen si es muy diferente a lo que hacen con Carlos o no. Listo, en este caso el gasto de intereses va a ser estos de acá. El gasto por diferencia en cambio que hubo fue este, que me afectó directamente la obligación financiera aumentándomela. Epa, entonces miremos ese punto. A ver si, listo, este es. Listo, no, este es el primero. Este es el segundo.
Mira. Eran 2 ejercicios, ¿cierto? Y yo sé que Ujú. como 3 personas me preguntaron sobre el ejercicio 2. Entonces, sí, hay que tener en cuenta algo. Este ejercicio integra no solamente pasivo, sino que también integra activo, integra costos. Entonces, para que lo tengan en cuenta, es un ejercicio que integraba muchas cosas. O sea, para que no digan, ay, no, es que yo no sabía, no, es que esto no se vio totalmente en esta clase, pues porque integraba de pronto temas de las materias anteriores, para que como que no se estresen y porque obviamente a uno se le olvidan muchas cosas. Yo Sí, también soy claro. estudiante, entonces yo también les reconozco que a veces uno dice, ah, sí, esto pasó el semestre pasado, ya no lo voy a necesitar más. Pero el profesor Carlos quiere que también refresquemos esas cosas que también son muy importantes. En ese caso, el ejercicio del punto 2 hablaba de un intangible que toca la NIC 38, si no estoy mal. Entonces, era remitirse a eso y de pronto pegarle otra vez una leída. ¿Para Ujú. qué? Para saber qué se le podía atribuir como costo y qué no se le podía atribuir, sino que se volvía un gasto. Y al ser un gasto, es un gasto de un periodo que se va contra PIG y que ya no puedo volver a atribuírselo porque ya lo desaparecí. Era de otro periodo. Entonces, era para también tener en cuenta eso. Entonces, vamos a leer, bueno, los datos, pues los datos que teníamos que tener, era que el monto principal, lo que me iban a prestar eran de 325 millones de pesos. ¿Para qué? ¿Qué íbamos a hacer con esa plata? Íbamos a desarrollar un software, listo. Iban a haber una tasa de interés del 9.5%, iban a ser 5 años, la obligación, no la construcción del software, sino la obligación. Iba a haber un costo incremental del 1%, que en este caso serían 3.250.000 pesos para el total de la obligación. Entonces, ya no me van a mí a prestar 325, pues no me iban a prestar, no me iban a entregar 325, sino que me iban a entregar los 325 menos los costos en los que se incrementó. Entonces me iban a entregar 321,750. Sí. Perfecto. Mm, Y ya luego sacábamos la anualidad de eso, eh, perfecto. porque el ejercicio decía que, espera a ver si lo tengo por acá. Si no lo abro, espérame un segundo. Bueno, qué raro, no lo encuentro. Ok, ya lo encontré. El Jonathan, ¿qué ejercicio. necesitas? Tengo cinta, ¿qué? ¿Qué necesitas? Ah, No, ya lo no, abrió. solo que se demora un poco. Mm, ah, Listo, creo que ya. Entonces este era el ejercicio. Entonces ahí decía que pues lo tenía el 1 de enero, ahí ya con los, ¿cómo es? Con los datos que escribimos ahí, nos decían que era cuota fija y que ya luego de eso, pues con eso nosotros decidimos, por eso es que yo te dije que nosotros como de una sacamos la anualidad de eso, porque teníamos que saber cuánto era lo que íbamos a pagar. Entonces sacamos la anualidad, aquí nos habían dado esta tabla Exacto. perdón, nosotros hicimos esta tabla de las TIE con el valor, después de restarle el costo incremental, ya teníamos la tasa y nosotros hacíamos la tabla para saber cuánto era lo que pagamos cada uno de los años. Y nosotros también sacamos, pues ese era claramente el reconocimiento inicial, pues ya era como se hace normalmente en obligaciones financieras nacionales, pues que se le resta el incremental y ya. Y ya para los siguientes, pues nosotros hacíamos esta parte del abono del préstamo y el ejercicio decía algo de que ya, pues ya ahí sí decía sobre que iban a ver si existía viabilidad del software o no. Entonces decía que se iba a hacer unos gastos de investigación por estos montos en estos años. Y yo vi la parte de la norma y decía que cuando se incurrían en los gastos,
era también parte de, como si fuera la parte de los costos de adquisición que se le sumaban a ese activo, a ese intangible, pero que pues primeramente nosotros vamos a hacerlo como el propio gasto, pues simplemente un gasto y ya lo pagábamos. Perfecto, listo. Ahora Y, sí. espera, y eso fue lo que hicimos en el 2021 y 2022. Y ya luego nosotros, bueno, perdón, el ejercicio decía que, bueno, se hizo eso y que finalizando el 2022, o sea que para el 2023, ya se Exacto. había dicho que era viable. Entonces, como era viable, nosotros, ahí ya decía que se iba a invertir en desarrollo en cada uno de los años restantes de la obligación. Y que al final de este ya se iba a empezar a usar. Entonces nosotros, pues empezamos a decir, escribimos acá que ya era viable y pues seguimos pagando claramente el abono al préstamo que habíamos hecho para ese software, pero ya y pues ya llamábamos esto como desarrollo de software, pero aún no era, pues, pero aún no lo estábamos utilizando. Entonces Ok, esto de igual perfecto. manera iba a ir a la cuenta del software. Y ya luego, pues seguíamos haciendo eso, 2023, 24, 25. Y al finalizar, hacíamos una baja en cuenta de ese intangible, porque pues antes estábamos mirando si funcionaba o no, entonces era el desarrollo. Y estas cuentas no solamente es la parte del, ¿cómo es? Del desarrollo, sino también del gasto financiero. Entonces nosotros, pues porque también iba a ir en parte al desarrollo del software. Entonces nosotros sumamos los gastos financieros con lo que se había hecho para la investigación y nos había dado esto. Y pues como ya lo íbamos a hacer en uso, pues cuando termina justamente la obligación con el banco, lo íbamos a hacer en uso, entonces nosotros le dimos baja en cuenta. Y aquí ya lo empezamos a usar. Y luego decía que se iba bueno, que se iba a hacer uso y que iba a tener una vida útil de 10 años, que por método de amortización lineal, que pues que nosotros reconocíamos una política de medición y, y ya pues eso es lo que sigue. Entonces nosotros lo que hicimos pues justamente fue eso, nosotros llegamos y le hicimos el método de depreciación lineal, tomamos el valor que teníamos del intangible, lo dividimos por los años de la vida útil y nos dio pues la respectiva amortización y ya nosotros decidimos utilizar el método del índice de proporcionalidad. Entonces nosotros aquí tomamos los valores, los organizamos y pues hicimos en las cuentas, ya pasamos la parte del ajuste al intangible, pues los 315, la amortización que teníamos de acá de 31 y ya el importe en libros que quedaba era el superávit. Al Y principio, ya exacto. nosotros, y esa era la parte de la revaluación, pues porque pues este es el año 2026, porque también iba a haber una parte que se me olvidó mencionarte, sino que ahí había dicho que en el 2026 y nos dieron un nuevo importe revaluado. La medición posterior. Sí. Entonces, por eso nosotros hicimos todo eso, entonces tomamos el importe de libros que nos había quedado después de restarle la amortización acumulada, que era este 916, el valor revaluado e hicimos el índice de proporcionalidad. Y ya con ese pues multiplicamos e hicimos pues esta tablita del modelo de revaluación, pues multiplicando por ese 1.3 y todo eso, pero pues simplemente era una revaluación, por lo que era mayor monto después Exacto. de la amortización. Se hacía la amortización del periodo, que era lo que nosotros habíamos consumido por amortización, que fue lo que habíamos planteado al inicio, y ya en el penúltimo año, perdón, ya se hacía una evaluación porque decía que el nuevo importe, el nuevo valor revaluado era menor que el que teníamos en libros. Entonces, pues nosotros seguimos haciendo el método de depreciación lineal, ahora por 9,
y pues todo lo demás lo desarrollamos igual. Y esta vez ya era una evaluación del intangible y ya, y luego decía que al siguiente año, ¿cómo es? Sí, que lo Decía hicieran que hasta el 31 de diciembre, ya que solamente era la ujú, depreciación de ese año, la amortización, sí, para este ya caso. hacíamos la amortización de ese año y ya. Entonces aquí la hicimos y pues la hicimos con respecto a 8 y a lo que nos había quedado en libros y ya, Ujú, eso fue lo que hicimos. Y aquí pues, bueno, y aquí como nos había dado un superávit en la revaluación, pero ujú. como tuvimos una evaluación, pues miramos a ver si alcanzaba el superávit. Entonces nosotros hicimos aquí una cuenta T donde teníamos el superávit y pues la parte del superávit en el débito por la devaluación. Y como si nos dio, entonces nosotros realizamos con esa misma cuenta el superávit. Entonces, eso fue lo que hicimos. No sé si esté bueno o malo, pero yo creo que sí está como bueno. Sí, pues o sea, yo también lo pensé de esa manera. ¿Qué pasa? Que no tengo su misma tasa de interés porque no, pues yo no Mm, recalculo la tasa. Entonces, de ahí de por sí, entonces ya hay una diferencia. sí, Listo. Pero la verdad, exacto, eso es lo que había que hacer, pues también a mi parecer, y a mi manera de interpretar el ejercicio, porque pues eso es de interpretación. Em, lo que les estaba diciendo, como lo complicado era devolverse al tema de que le asignó como costo al intangible. Y es ahí lo que venía diciendo Jonathan, que en la fase de investigación no se puede atribuirle costo al intangible. Es un gasto del periodo y no se le va a poder atribuir porque el gasto se cierra en ese mismo periodo. Entonces, cuando el intangible ya entra en la fase de desarrollo, o sea, cuando ya hay viabilidad del proyecto, se le empiezan a asignar los costos. Y mm, en este caso, como la obligación se hizo para poder hacer el software, en este caso es intangible, entonces los intereses, que son ese costo de esa obligación, se convierte en costo para nuestro activo intangible. Por eso también se le atribuye el gasto financiero, el gasto de los intereses. ¿Qué más? sí, Lo de reevaluación es también de la materia de recursos, los métodos sí, para medir nuestros activos. Este caso era por reevaluación y como ya lo vimos, entonces para el primer caso, para el 26, era superávit, para el otro hubo una devaluación de nuestro intangible. Entonces, eso era y sí, el último solamente había que hacerle la amortización. O sea, cuando ustedes lean un ejercicio, ojalá uno le diera siempre el tiempo para hacerlo, ¿no? Pero cuando ustedes lean un mm, ejercicio, traten siempre de primero decir qué van a hacer y no hacerlo de una vez. Por ejemplo, claro, entonces yo leo y digo, esto es intangible. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ir a leerme la norma porque no recuerdo cómo era que se trataban los intangibles. Ya lo leí. Entonces cuando me digan investigación es gasto, cuando me digan desarrollo es costo. Ok, listo, perfecto. Método de revaluación, no recuerdo qué era el método de revaluación, que voy a la norma o veo ejemplos, lo que ustedes hagan cuando repasen, entonces ya recordé, entonces cuando es mayor el valor que me dan, entonces es superávit, cuando es menor, entonces es una devaluación, listo, perfecto, entonces afecto así la cuenta. Cuando ya tengan sí, seguridad de todo lo que ustedes vayan a hacer, entonces plásmenlo, pero no vengan a estrellarse contra el Excel porque no van a poder terminarlo y se van a enredar y se van a estresar y se van a hacer un 8 en la cabeza. Entonces, primero, si ustedes ya saben que no recuerdan, pues ojalá, pues como les digo, ojalá uno pudiera tener siempre el tiempo para hacerlo. Lastimosamente a veces uno le dan solo una hora para hacer todo un ejercicio, entonces como que se desestresa. Pero cuando tengan esa oportunidad, dénsela de leer, de interpretar, de ir primero a investigar y ahí sí se sientan a hacer el Excel, que les aseguro que les va a ir mucho mejor. Entonces, y yo creo que o sea, nosotros lo que primero hicimos fue pasar los datos y eso es lo más lo importante. más importante, O sea, siempre, siempre. si yo sé cómo se va a comportar, pues yo ya digo, bueno, pues el profesor de igual manera nos ayudó diciéndonos que pues claramente, pues intangibles, pues ya sabíamos que era un intangible, pero también nos dijo que era también que leyéramos la parte de costos por préstamos, Ah, entonces, entonces entonces, y ya les dio, ya tenían muchas pistas, entonces ya sabían en dónde ir a buscar. Pero sí, sí,
Es bien importante ese tema. Entonces, ¿queda alguna duda respecto a ese ejercicio? Ana, ¿qué dices? ¿Alguna duda? Para nada. No, yo estoy bien. Sí, y ya el primero, pues yo creo que nos quedó también bien. Pues hicimos exactamente lo que había que hacer, con lo que nos daba positivo en la diferencia de cambio, lo pasábamos como gasto. Ujú. Ay, es Y que yo no había visto que se lo quedamos nosotros. Ay, lo siento. sí, yo me acabé de dar de Ahorita cuenta. como que estaba mirando el ejercicio que Sí, pero qué, pero muy chévere, Dildred, este tipo de sesiones. Ay, ya se va a cerrar eso otra vez aquí. No, voy a volverme partidaria de mí, definitivamente, ya, es un hecho. No sé por qué esto se está volviendo así tan... De verdad me gustó mucho compartir con ustedes. Cualquier duda, recuerden, por favor, la escriben, me escriben, sea por el grupo, sea por privado, pues como ustedes quieran. Estoy acá para servirles. Trataré de contestarles siempre en el menor tiempo posible. Yo de verdad trato. Entonces, nada, pues este tema ya, como sé, ya lo evaluaron. Entonces, para el próximo, entonces, estamos pendientes para poder resolver dudas. La cuestión, como yo les dije, Carlos no me dio a mí, entonces de pronto hay diferencias como ya las vimos, pero yo creo que lo que es el análisis o la interpretación general de cómo hacer los ejercicios debe de ser la misma. Entonces, no se preocupen o no se estresen por eso. Y si yo de pronto no entiendo qué es lo que él quiere enseñarles o cómo lo hace, yo misma me voy a dirigir hacia él y le voy a hacer caer en cuenta para que, como yo también soy estudiante, me lo haga saber. Entonces, o si de pronto yo no soy capaz de resolverles alguna duda, les aseguro que le escribo a él, porque la idea es que ustedes queden súper en esos temas. No es que queden con más dudas entrando a la monitoría, sino que puedan despejarlas. Entonces, Claro. Oye, y por cierto, ¿nos podrías enviar, porfa, esos talleres esos de los talleres, otros profes para ver también sí. cómo digamos, ellos, o sea, pues porque sí, o sea, una cosa es, digamos, pues bueno, cómo se hace en Excel y esto y aquello, pero Ujú, otra manera, pues es, y creo que la más importante es entenderlo. Si yo no entiendo exacto. cómo se realiza, pues muy difícil voy aquí a plasmarlo en Excel. Entonces, Ok, como los profes lo hacen, son maneras de interpretarlo, pues en Excel, pero más no deben existir esos exacto. cambios tan relevantes, Ajá. nada de eso. Listo, entonces yo les mando los talleres que nos puso la profesora Beatriz cuando yo estudiaba y uno que creo que tengo del profesor Robinson del semestre pasado. Entonces, yo ahorita mismo los busco y los comparo. Entonces, Ah, no tienen entonces, seguros que no tienen más dudas o algo que queramos repasar. no, yo quería mostrarte algo, pues aunque no lo he empezado a hacer, pero y yo también tengo quería como que lo una duda viera chiquita. Cuando o pregunta. aquí tenía un ejercicio, perdón, Jonathan. No, tranqui, pregunte. Yo aquí en un ejercicio pues de las obligaciones con moneda nacional, en el quinto que él nos había mandado, pues en unos ejercicios que él nos había mandado, el punto quinto dice, la empresa recibe en el periodo 0 un préstamo que debe pagar en 3 cuotas anuales iguales de 20 millones de pesos, cuyo costo es el 10% anual. Tener presente que para otorgar el crédito, realizaron un estudio de crédito de 1 millón de pesos. Nos pide pues calcular el principal, calcular la TIR, calcular el costo amortizado y los registros contables. Lo que yo te quería preguntar era que cuando nos hablan de el costo es del 10% anual, ¿esa sería la tasa de interés? ¿Ya te dijeron tasas interesantes o no? No, Estaba, no me dijeron tasa de interés. Ana, era este. Sí, yo lo Sí, hice y todo, yo lo hice como yo pensé, pero yo cogí ese 10% Sí, como la tasa de interés. sí. sí. Y recordar que el costo incremental sería en este caso el de 1 millón, que fue el del Exacto. listo, exactamente.
No, esa era la única duda que tenía. Ujú. Ah, bueno. Perfecto. Gracias. Yo la duda que tengo es que el profesor Carlos mandó un ejercicio sobre, pues bueno, yo le pregunté que si me podía mostrar otro ejercicio y él me mandó este ejercicio sobre un software de construcción y que era un poco más complicado. Entonces, lo que quería entender de acá, pues es muy parecido en muchas cosas, pero lo que no había Mándeme, entendido, porfa. ¿qué hice? Mándeme ese ejercicio también, porfa. Ah, bueno. Y bueno, lo que no entiendo es esta parte de que hablan que el aplazamiento normal en el sector es de 90 días. Pues no entiendo a qué se refiere. La Pues, verdad, no sé. Dice, el resto aplazado en 18 cuotas mensuales. Yo lo entendería que ese es como el plazo normal que dan para Ajá. pagar el préstamo, pues el préstamo. Ajá, o sea, por El- trimestres, o sea, puede que sea que el aplazamiento normal, o sea, que puede que te den la posibilidad de pagarlo cada 3 meses. Porque como sí, es yo sí creo. construcción, ajá, porque como es No, y construcción, sabes, porque son 6 cuotas mensuales que las van a. ujú, Son 6 cuotas y se supone que antes eran 18 cuotas mensuales. Yo creo que el profesor se equivocó aquí con mensuales y más bien es ajá, son trimestrales. trimestrales. Ah, ok, sí. Creo que sí, ya entendí, sí. Pues sí, aquí habla lo mismo de cuotas extraordinarias. Mm, Lo que te quería preguntar era algo rápido y es que nosotros, digamos, en este ejercicio que hicimos, pues vimos que el software era viable y se podía, Ujú. y hasta lo usamos. Pero ¿qué pasa si no, pues, si no lo usamos o pues si no tenemos la oportunidad de hacerlo? De usarlo, una cosa es que no, uno empieza a amortizar desde que el activo está disponible para usarse. Si ya tú no Sí, lo usas, sí, pero es que, ya es exacto. decisión de la empresa. Entonces, de todas formas, hay que amortizarlo. Ya otra cosa es que nos digan que ya no fue viable, ya la plática lastimosamente se perdió, Ah, nada ok. lo puedo atribuir al costo, ya ahí sí esa segunda fase pues ya no se puede hacer. Entonces, todo O sea, quedaría como gasto. O sea que todo esto sería un gasto si aquí para y dice no, el software no es viable. Ajá, exactamente. Mm, ok, porque, bueno, y entonces si aquí dicen que el software, independientemente que esté en uso o no, se va a hacer la amortización. Porque aunque no lo estés usando, lastimosamente un software también pierde valor, porque Claro. cada día hay otra tecnología, pues sí, por ende, cosas, hay otra empresa vuelve a desarrollar el mismo, pero con un plus solamente, entonces ya cambia, se vuelve un poco más obsoleto el de la empresa que se creó. Entonces, así tú no lo estés usando, la norma dice que cuando esté o sea, ¿cómo dice la norma? Cuando ya esté prácticamente para ser usado. Ahí empieza usted a amortizar. Entonces, Claro. amortizarlo o a depreciarlo. Cuando ya esté a punto de funcionamiento, o sea, cuando ya usted lo tiene listo para que empiece a funcionar. Desde ahí empiezas a hacer la depreciación o la amortización, dependiendo. Y ya, ya es cuestión de la empresa si quiere tener la máquina parada sin hacer nada, se sigue volviendo obsoleta o sea un software. Listo. Y entonces lo que vos decías que si no era viable, entonces no se podía realizar esta parte de baja en cuenta, sino que todo esto que pues es un gasto. Es un gasto, exactamente. Nunca, Listo. nunca nada se volvió costo para el software y ya. Lastimosamente la plática se perdió. Bueno, ya era como eso. Entonces, te agradezco mucho, Gildred. Mucho. No a ustedes de verdad por asistir. Espero que lo sigan haciendo. Si no pueden, yo trato de que todo quede grabado para podérselos compartir también. Entonces, Dale, muchísimas gracias. a ustedes por Dale, asistir. chao. Chao. Chao.